Hola, ¿qué tal amigos de las redes sociales de RPP Noticias? Yo soy Juan Carlos Ortecho, ustedes siempre me ven en el Polideportivo, pero hoy tenemos a un invitado especial y estamos también estrenando un nuevo segmento muy cercano a lo que me interesa, pero también lo que les interesa a ustedes, que es el fútbol y la literatura. Y para eso, ya lo he presentado en redes sociales antes y en nuestro bloque de televisión, pero vamos a hablar de este libro que se llama Universitario 365 historias. Es un libro que yo creo que no solo los hinchas de Universitario, sino todos los hinchas del fútbol deberían tenerlo o deberían revisarlo. Y para eso, para hablar mucho más de este libro, hemos invitado al autor, a Pedro Ortiz Viso, quien ha tenido, colega, amigo, quien ha tenido a bien acercarse y aceptar nuestra invitación para conversar sobre Universitario 365 historias. ¿Cómo estás, Pedro? Buenas tardes, bienvenido a RPP. Buenas tardes y muchas gracias, Juan Carlos, por la invitación. Sí. A ver, normalmente dicen que los libros son algo que uno tenemos en la cabeza y que queremos sacarlo, queremos... O sea, no cualquiera se siente a escribir un libro, es un proceso bastante complicado. ¿Cuánto tiempo tenías o sea, ¿este es algo que se te ha ocurrido recientemente o es algo que siempre querías hacer, escribir un libro universitario? Yo siempre he tenido las ganas de escribir en general. Por algo soy periodista, ¿no? Bueno, has escrito bastante. He escrito bastante y he participado en la coedición de algunos libros, también de deportes del comercio, pero siempre quería escribir sobre la U. A mí me llegó esta propuesta en el 2018, ¿no? Ahí la fuimos trabajando, pero en el camino pasaron cosas en el trabajo que tenía, que me cambiaron de puesto, asumí otras responsabilidades, vino la pandemia, entonces ya todo se trastocó, pero siempre se mantuvo la idea de escribir. Tú lo sabes más que yo, escribir un libro pues es un proceso entre farragoso, frustrante, feliz, divertido, en fin, todo lo que uno se puede imaginar, ¿no? Pero yo lo tomo como una puerta que se abre porque quiero seguir en esto. Es más, estoy preparando otro trabajo y siempre ligado al deporte por ahora, pero tampoco no descarto... ¿Sobre la U? No. Sí, sobre Universitario, sí. Pero no descarto tampoco incursionar en otro género, ¿no? Bueno, aquellos que no lo saben, yo creo que todos los hinchas de fútbol lo saben, Pedro es por supuesto hincha de Universitario, hace periodismo partidario, que es algo novel en el Perú. Sobre eso vamos a hablar después seguramente, pero antes quería que le comentes a la gente, aquellos que no han leído este libro o que todavía no lo tienen, de qué va el libro, cuál es es bastante, creo, sencillo de explicar, pero de todas maneras es bueno que tú le cuentes a la gente qué puede encontrar en Universitario 365 historias. Claro, son historias correspondientes a cada día del año, ¿no? Entonces pueden encontrar una historia del año por darle un nombre, 15 de noviembre del 95, del 16 de noviembre, pero del 1942, etcétera, etcétera, ¿no? Ha sido buscar en función de cada día del calendario una historia distinta relacionada con el club, con personajes del club. Hay goles, hay partidos, hay resultados, hay mini biografías. Es un poco conocer la historia del club a través de, como si lo estuvieras leyendo en un año calendario, ¿no? Claro, a ver, aquí lo fantástico de este libro es que y si uno es hincha de Universitario, este es un modelo que se ha replicado en Argentina mucho, ¿no? Es primera vez que se hace en el Perú, pero hay Boca 365 historias, hay Real Madrid también, hay Real Madrid 365 historias, etc. Entonces uno puede buscar, buscas el día de tu cumpleaños y sabes qué le pasó a la U un día como tu cumpleaños o cualquier día de la semana. A ver, una fecha que todos nos podemos, con la que todos nos podemos identificar es el Navidad. Entonces, si uno busca en el libro y ve 25 de diciembre, lo fantástico es que es un libro para revisar todos los días, ¿no? Sí, claro. Entonces, 25 de diciembre, dice, el niño Jesús. Si me permites, voy a leer un espacio chiquito, ¿no? Nacer en Navidad no convirtió a Jesús Rabanal en ningún mesías. Tardó en hacerse de un nombre en el fútbol peruano, a diferencia de otros compañeros de generación como Paolo Guerrero o Jefferson Farfán. Charra recién alcanzó cierta figuración cuando Ricardo Gareca se hizo cargo del equipo en el 2007, pero no fue hasta el 2009 con Juan Reynoso en el banco cuando su nombre alcanzó otra dimensión. Que Jesús
El Charra Rabanal nació precisamente el 25 de diciembre. Y así otras historias que uno puede encontrar en este fantástico libro de Pedro. Pedro, volviendo a la pregunta anterior, ¿cómo haces para ser periodista? Es una pregunta que ya te he hecho en la presentación de su libro, se la hice, pero me gustaría que la compartas también aquí con nuestras redes sociales de RPP. ¿Cómo se hace para ser periodista partidario, sin que esto suene, sin que suene de manera negativa, ¿no? Un periodista que cubre lo que le pasa a la U en tu caso y mantener la objetividad. ¿Cómo se hace? Porque es complicado, sobre todo porque la naturaleza del hinchaje pues, es el apasionamiento. Sí, claro. Yo creo que no olvidándose de ser periodista, ¿no? A mí me ha tocado en mi carrera, por ejemplo, yo cubrí gran parte de la campaña de Cristal en el 97, desde la fase de grupos hasta la final de la Libertadores, que estuvo en Belo Horizonte. Ese año también, no sé si fue por suerte o por decisión de mi editor, no sé con qué intención detrás, me tocó cubrir cuando Alianza vuelve a ser campeón después de 18 años. Claro. Estuve en Talara cuando le ganó 5-0 al Torino, ¿no? Entonces yo trato de ser siempre profesional, incluso cuando tengo que hablar del universitario. No voy a negar que en algún momento se te escapa algo, pero también esto me ha ayudado a controlarme y también que es algo que tengo presente siempre, que me ha ocasionado algunos problemas, que yo soy periodista, entonces yo no puedo, yo tengo que hablar sobre hechos, yo no puedo hablar sobre qué es lo que quisiera, qué me gustaría, o simplemente plantarme como un hincha cualquiera en medio de la barra y empezar a gritonear al equipo rival, ¿no? Yo creo que eso no es nuestra función. Los periodistas en general tenemos una responsabilidad social y eso tenemos que tenerlo presente siempre, ¿no? Claro, es más difícil ahora en esta época de inmediatez y de anonimato de las redes sociales, ser objetivo, porque bueno, casi siempre van a encontrar algo que pueda hacer en contra o una opinión. Cuando alguien ya se formó una opinión, eso me pasa muy seguido, sí, o lo veo muy seguido en redes sociales, que alguien ya se formó una opinión y no importa lo que digas, ¿no? Es un espacio de discusión. Ahora, hay pocos trabajos o poca literatura deportiva en el Perú, en general, ¿no? ¿Tienes algún referente directo o algunas dentro del espacio del fútbol y de lo que se ha escrito y lo poco que se ha escrito en el Perú? ¿Hay algo que tú crees que puedes... ¿Cómo ves esto? Porque con el Mundial pasado y la clasificación se publicaron bastantes libros, pero ahora que hemos sido eliminados del Mundial, creo que ese posible nueva explosión en publicaciones creo que se ha detenido, ¿no? Sí. Lo sabemos porque estamos cerca de gente que trabaja en editoriales. Sí. ¿Cómo ves? ¿Nos ves siempre dependientes de un éxito deportivo para que la literatura deportiva pueda tener algún éxito? Lamentablemente sí, aunque ayer vi que habían presentado un libro de Hugo Sotil, que me parece fantástico porque es increíble que no haya habido antes un libro de Hugo Sotil, ¿no? Había una película de Sotil, Cholo, que es una película que tiene más de 50 años, pero no había un... Y es una película bizarra. Claro, sí. Además o sea, valiosa, ¿no? Pero es además, extraña. Sí. Yo he visto que han presentado un libro. No hay un libro de Cubillas. La vez pasada que hablaba con Oblitas, digo, no hay un libro tuyo, por ejemplo. Chumpi, ¿no? Del Puma recién ha salido uno este año. Entonces creo que también es una deuda que como periodistas deportivos tenemos más que con la literatura, con el contar la historia del deporte de otra manera. Sí. Claro, o sea, tú dices no solamente el formato libresco, sino en general, ¿no? Investigaciones, reportajes, en cualquier plataforma o medio que sea Hay posible. Un montón de cosas por hacer. Historias. Yo justo estaba revisando es una tesis, no es un libro, ¿no? De Gerardo Álvarez sobre historia del fútbol. Que tiene un libro publicado también. Es muy interesante. Los libros de Jaime Pulgar, ¿no?
próximamente el tuyo, seguramente que va por ahí. Es de la primicia. Disculpa. No, está bien, sí, ya, es público. Bueno, el de Irigoyen, que también ha aportado tanto, pero se necesitan más cosas, ¿no? O sea, la campaña del 97 de Alianza, por ejemplo, tendría que haberse contado en un libro, ¿no? En la U tenemos algunas cosas, ¿no? Está bueno, Juan Carlos Chávez, que está haciendo un trabajo importante con los años 90. Sí, tiene un par de libros ahí muy interesantes. Miguel Villegas, ¿no? Sí, Miguel. Pero, por ejemplo, en el caso de la U, hay que contar el tricampeonato, por ejemplo, con todo lo que significó eso, ¿no? Justamente hoy entrevistaba a Gustavo Rondona y me dijo, sí, la pasamos bien deportivamente, pero por dentro era un desastre, ¿no? Entonces, hay un montón de historias por contar y yo espero pues que no esperemos siempre una victoria o algo pues tan fuera de foco como una clasificación mundialista para empezar a contar esas historias, ¿no? Claro. A mí se me ocurre, saliendo del tema de la U, tú ya has hablado de muchas historias. Póstumamente se publicó el libro de Efraín Treyes, de Lolo también. Pero a mí se me ocurren dos temas que creo que tendrían que estar de todas maneras. Uno es el 6-0 de Argentina, el Perú-Argentina del año 78, sobre el que se ha hablado mucho, pero desde el Perú se ha escrito fuera, ¿no? Sí. Pero desde el Perú nunca se ha escrito nada. Y lo otro también, la tragedia del póker, ¿no? Sí, también es algo porque tiene parte de periodismo de investigación, ¿no? Nunca se supo realmente qué pasó. Sí ha habido reportajes en televisión, pero ha sido muy limitado. ¿Qué otros temas se te ocurren, no sé, de la selección o del deporte peruano en general que ameritarían que se cuenten esas historias, ya sea en un libro, un documental, o una película o lo que sea? A mí, por ejemplo, me interesa mucho, en general, no por el caso del deporte, la dictadura de Velasco, ¿no? Y en la etapa de la dictadura de Velasco hubo digamos que el gobierno en sí estaba en contra del fútbol profesional, ¿no? Y ocurrieron muchas cosas en esa época. Yo creo que es una parte olvidadísima que podría contarse nuevamente. No, pero que debería contarse en formato libro, en documental, en lo que sea. Creo que el vóley peruano se merece un gran libro o un gran documental. Y no solamente tocando lo que fue Seúl, porque lo que Seúl fue la consecuencia de un trabajo que se empieza en la década del 60. Sí, con Akira Kato. Claro, con Akira Kato, luego con Mammo Park, y termina ahí. Y además está toda hay una gran discusión entre especialistas en vóley que dicen que más que el gran triunfo del vóley peruano es la gran derrota del vóley peruano, ¿no? Y solamente ese punto de discusión yo creo que es el plot, digamos, para generar el contar esa historia que detrás de ese partido, no sé si llamarlo bendito o maldito, que perdimos con Unión Soviética, ¿no? Sí. Bueno, para ir ya cerrando esta conversación, Pedro, hablemos un poco tú eres hincha de Universitario y no podemos eximir, estamos venido a hablar de libros, pero también tenemos que hablar de fútbol. Esta es una buena semana para la U. Así es. Pero porque ganó el clásico, contra todo pronóstico. Lo conversábamos subiendo las escaleras, que no esperábamos un triunfo Universitario en esta semana. Pero más allá de eso, en lo deportivo, ¿cómo ves a Universitario este año, ¿no? O sea, este triunfo da una impresión, o sea, ha un poco resucitado una campaña que parecía perderse en la intrascendencia, ¿no? Porque la U estaba entre la media tabla. La misma administración, el mismo gerente deportivo lo dijo así en un momento antes del clásico. Pero ¿cómo ves tú en general? ¿Cuál es el saldo? Todavía no ha terminado el año, pero hasta este momento, más allá del clásico. Bueno, hasta ahora es negativo, porque la U, como seguramente Alianza e incluso Sporting Cristal, si no campeonan es un fracaso. Ahora, si encima de eso estás en el 7º, 8º lugar, es mucho peor, ¿no? O sea, la U en este momento está para arañar la Sudamericana. El triunfo es importante, siempre viene bien, te infla el orgullo. Además, creo que fue una demostración de que el equipo trabajó más poniéndose el overall, con más inteligencia emocional que Alianza, y por eso le pudo ganar. Ganó como antes, ¿no? Con pelota parada, un penal. Con lo que tenía, sin inventar nada más de lo que podía dar.
frente a un equipo que pensó que había ganado el partido una semana antes, ¿no? Ese fue su mayor error. Pero yo espero que este resultado, por lo menos el rendimiento de los jugadores a nivel de la garra, de seguir peleando, se mantenga, ¿no? Porque hasta ahora los resultados son muy malos. Si esto es el inicio de un envión ganador, ojalá que sea así, porque la U necesita una campaña perfecta. Creo. ¿Cómo lo ves a Companucci? ¿Crees que el saldo de Companucci hasta el momento amerita que continúe con el club el próximo año? Bueno, va a continuar porque tengo entendido que tiene un contrato hasta el próximo año. Claro, pero tú sabes que los técnicos, más allá de los contratos, 3 partidos perdidos y sobre todo un equipo grande, ¿no? Yo sinceramente aquí me la juego, yo creo que sí debe continuar. Creo que hay que darle la opción de que arme su equipo. Entiendo claro, que equipo no lo armó. Claro, él está jugando con lo que tiene, ¿no? Y evidentemente hay jugadores que desde el punto de vista individual su rendimiento ha decaído notablemente y hay otros en que ya la edad o simplemente las condiciones no le dan para lo que se espera en el fútbol moderno. Entonces, yo sí creo en él porque he visto algunos partidos de la U que me ha parecido muy interesante el planteamiento. Comienzo, sobre todo, ¿no? Sí. Después se ha ido perdiendo en la coyuntura. Ir a buscar el partido, quitar la pelota rápidamente y después atacar. Descubrirnos un poquito atrás, pero ese tipo de juego que lo acerca al fútbol moderno, creo que es lo que necesita la U. Entonces, por ese lado, yo sí creo que debería continuar. Ahora, como tú bien dices, pierde con el Boys este fin de semana y la siguiente semana pierde con no sé quién y de repente se acaba todo, ¿no? Sí, bueno, es parte de este negocio del fútbol que es así efímero y coyuntural. Bueno, amigos, ya lo saben, Universitario 365 historias, esta magnífica publicación de Pedro, que ustedes, si eres hincha de la U, tienes que tenerlo en tu biblioteca. Si no eres hincha de la U, también. Si te gustan los libros, si te gusta el fútbol, también deberías tener, como tenemos libros de Alianza Lima, de Cristal y de todo lo que tenga que ver con el fútbol peruano. Cuéntale a la gente, Pedro, para terminar, cómo puede conseguir y dónde puede conseguir tu libro. A ver, el libro se consigue en la librería Babel, que está en Aljovín 421 Miraflores, o pueden escribir al WhatsApp 998-149-607 o por internet a través de su cuenta de Facebook o de Instagram con la librería de Por Vida. ¿No? Estuvieron en la Feria del Libro, me parece. Sí, en la Feria del Libro. Ahora, aparte de eso, y es parte del nuevo proyecto que tengo, quería contarles que yo tengo, he lanzado un podcast ya desde hace unas semanas, que se llama Trinchera Crema Podcast. Hemos entrevistado a varias figuras de Universitario y la idea es que eso en un futuro muy próximo también se convierta en un libro, ¿no? Ajá, genial. Recomiendo especialmente la entrevista al Negro Galván. Está muy entretenida, está muy buena, no se la pueden... No, el Negro es un personaje. No se la pueden perder, sí, muy identificado, por supuesto, con el club. Bueno, Pedro, gracias por acompañarnos. Seguramente no será la última vez y vamos a seguir con este espacio para ustedes también, revisando también otras publicaciones y otros trabajos que tienen que ver con el fútbol peruano en este espacio de RPP Noticias y RPP Deportes, que siempre está con ustedes en las redes sociales trayéndoles información y lo que nos apasiona, que es no solamente el fútbol, todos los deportes en general. No se olviden de suscribirse, darle clic a la campanita, comentar, por supuesto, sus comentarios son importantes para seguir trabajando con ustedes. Así que hasta pronto, ya volvemos siempre aquí en RPP Noticias, la voz de todo el Perú, con más y mucha información en deportes. Chao.